Con nosotros el doctor Antonio Bolaños para ministrar la palabra del Señor, así que yo lo voy a invitar a estar sobre sus pies para recibir la palabra del Señor. Y todo este mes hemos estado estudiando los acontecimientos, señales de estos últimos tiempos, y doctor Antonio Bolaños es un escatólogo, amigo también de la familia ya por muchos años, así que él viene para ministrar la palabra del Señor. Levante una de sus manos y vamos a hacer la declaración, la oración que siempre hacemos, que dice así: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Doctor Antonio Bolaños. Amén. Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos rápidamente de la palabra del Señor y le voy a invitar a abrir en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6, vamos a leer la palabra del Señor, el versículo 9 al 11. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que han venido esta mañana en este culto especial. Y Dios bendiga también al grupo de hermanos centroamericanos, la mayoría niños. Interesante, Pedrito, este ministerio que están desarrollando. No te nos vayas a quedar en la próxima para la visita a la Casa Blanca, porque tienes que ir a dar para testimonio de eso y todo esto. Así es que Dios bendiga al grupo que está con nosotros en esta mañana, centroamericanos. Yo también soy centroamericano, así es que al final nos vamos a ir a comer una comidita allí, las pupusitas salvadoreñas, las baleadas hondureñas, o el pollo en mole, o como le llaman, el pepián de Guatemala. Dios bendiga a cada uno de los centroamericanos que están aquí y a nuestra gente mexicana. Rápido, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y entonces se le dio vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Oremos. Amantísimo y Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. Amén y amén. Pueden sentarse. Los mártires de Jesús es el tema escatológico que quiero tocar esta mañana y prepararles el corazón de ustedes para que esta noche, esta tarde, a las 6:30 se venga con todititita la familia, porque el tema que prepara hoy es contundente sobre las señales e inclusive sobre las pestilencias, entre ellas que vamos a hablar esta noche. Ya deben de prepararse ustedes, porque sí nos va a llegar el Zika. Es un hecho que ya está en este momento en Miami y que es más fuerte de lo que se nos había dicho. Toda la información, lo que nos han dicho los expertos de Naciones Unidas, epidemiólogos que hemos tenido en nuestro programa El Mundo Actual. Así es que esta noche se viene con toditita su familia, porque al final vamos a bendecir a toda la familia y a nuestros niños que mañana regresan de nuevo a clase. Así es que vamos a preparar el corazón para que esta tarde usted se venga con toda la familia. No cabe duda que estamos siendo testigos de grandísimos acontecimientos escatológicos. Estamos siendo bombardeados de una forma impresionante, pero estremecedora y contundente en todo en estos momentos. Europa, sin lugar a duda, tal vez es el que más está sintiendo esto. Hemos estado en los últimos años de una forma seguida en Europa, y me dicen los hermanos en Europa. Recuerdo en enero del año pasado, cuando estábamos pasando por Suiza, Alemania, y me decía uno de nuestros hermanos alemanes en los retenes que nos estaban dando en Alemania, decía: hermano Bolaños, nosotros los alemanes desde la Segunda Guerra Mundial no estábamos acostumbrados a ver estos retenes.
Estos retenes no es normal para nosotros. Eso significa, dice, que hay miedo, hay temor, hay nerviosismo entre los europeos. En diciembre pasado estaba en Milán, Italia, y cuando bajábamos en los metros, me decían los hermanos italianos, esto no es normal, lo que usted ve aquí, la policía por todo lado y el nerviosismo. Me decían ellos, fíjese cuando se monta un musulmán, cuando viene con toda su vestimenta. Me dijo, vaya fijándose usted que todos los italianos que van en el tren no le quitan la mirada a ese musulmán. Todos van como a la expectativa a ver qué es lo que ese musulmán va a tratar de hacer. Dijo, eso es miedo, es temor. Los europeos que tanto se burlaban de los americanos, que los estadounidenses eran muy exagerados con su seguridad, que los de Nueva York eran muy exagerados, que exageraban mucho con toda esa seguridad. Dice, ahora me dicen los europeos, ahora nos está tocando a nosotros. Ahora nosotros sabemos lo que los norteamericanos han estado viviendo. Hay miedo, hay temor. ¿Y por qué? Porque en todo este ámbito fuertísimo, y que lo vamos a tocar parte de la noche más fuerte de las cosas que están pasando en el mundo, en todo esto realmente resurge en septiembre del 2014. Septiembre del 2014, que para mí fue un año sumamente delicado, el 2014, y pienso que desde allí comenzamos como una ofensiva, como un paso contundente hacia la inminente venida de Cristo. Porque también cabe mencionar que, aunque esta noche lo voy a recalcar, cabe mencionar que nunca habíamos visto tantísimas especulaciones de la venida de Cristo, pero una forma tremenda, como desde septiembre del 2014 hasta este año que estamos viviendo. Es impresionante las especulaciones que se están dando en cuanto a la inminente venida de Cristo. Se siente, se sabe que algo va a pasar muy pronto, y esa es la perspectiva que se siente en los críticos, en los expertos, en los militares, aún en los mismos políticos. Sienten esa percepción que algo grande está por acontecer directamente. Y entre todo este asunto, sin lugar a duda, entra un tema que vale la pena que lo toquemos esta mañana de corazón a corazón: los mártires de Jesús y la multitud. Uno de los múltiples, de los grandes padres de la iglesia que ya están con el Señor, uno de ellos, sin lugar a duda, voy a mencionar dos de ellos entre los hispanos. Uno de ellos era el doctor Francisco de la Cueva. El doctor Francisco de la Cueva es considerado como el más grande teólogo del siglo XX dentro de los europeos, el más grande teólogo europeo en el siglo XX. El doctor Francisco de la Cueva, y el otro era el doctor Francisco Domingo Fernández, famosísimo también como escatólogo. Se le consideró como el escatólogo del siglo XX. Ambos hombres hicieron una declaración importante en el siglo XX. Ellos dijeron que la iglesia se iba a ir como había comenzado. Es decir, que la iglesia no se iba a ir tan así entusiasta, tan alegre, sino que se iba a ir en medio de una crisis, en medio de mártires, porque la iglesia comenzó con mártires. Si es así lo que ellos dijeron, analicemos en este momento los últimos acontecimientos desde el 2014. La Biblia nos habla acerca de esa multitud de mártires que se conocen como los mártires de Jesús. Veamos a analizar un poquito aquí, se me está pegando un poco aquí. Los mártires de Jesús. Veamos a ver lo que estoy diciendo aquí en este aspecto. Después de esto miré y vi una multitud la cual nadie podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y la presencia del Cordero. Y estaban vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono
y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tendrá su tienda junto a ellos, y ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. En esta imagen que me gusta, la saqué porque me gusta. Esta es la imagen de los primeros hombres de la historia, fundadores de nuestra iglesia cristiana en el primer siglo. Se les conoció como los apóstoles del Señor Jesucristo. Estos hombres, todos estos hombres, a excepción de uno que nos va a tocar el corazón al final, todos estos hombres, todititos ellos, a excepción de uno, murieron en el martirio. Todos murieron en el martirio. En abril próximo, si el Señor así lo permite, estaré llevando un grupo de peregrinos de estudio y de investigación titulado Siguiendo los Pasos de Pablo, comenzamos en Jerusalén, nos trasladamos a Grecia, vamos a cada una de las iglesias, como la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalonicense, la iglesia de Corinto, que todas están bajo el mismo nombre, la iglesia de Berea. Pero de allí, una vez que pasamos por ahí, zarpamos hasta Roma y finalizaremos en el Gran Coliseo de Roma. Allí en el Gran Coliseo de Roma es donde mueren dos de los últimos más famosos apóstoles de la historia del cristianismo: el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo. Ambos murieron allí en el Coliseo, en el Gran Coliseo de Arena de Roma. Todos ellos, todos, a excepción de uno que vamos a ver al final, todos estos hombres murieron en el martirio. Y para ellos fue un honor, fue un privilegio haber muerto por la causa del Señor, haber vivido el resto de su vida y morir por la causa del Señor. Para ellos fue un privilegio. No había miedo. Y les voy a tocar un punto en un momento de los videos que vamos a ver en esta manera. El quinto sello, dice aquí, el quinto sello se centra en los mártires asesinados por defender la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. La misma razón por la cual Juan fue enviado al destierro en la isla de Patmos. Las almas de estos mártires están bajo el altar porque la sangre del sacrificio se vertía al lado de la base del altar en el templo. Los mártires están impacientes de que el Señor venga su sangre y juzgue a todos los que no se encuentran en sus redimidos. Analicemos, este es el Gran Coliseo que les estaba hablando. Analicemos esto porque nos vamos a preparar para un video. No tuvimos chance de probar sonido, pero confiamos en Dios que nos va a surgir bien el sonido. Este es el Coliseo. Aquí estuve en el mes de diciembre en ese Coliseo, y hubo un momento en que el hermano que me acompañó a ese lugar, entramos al Coliseo, aunque es prohibido tomar video. Hubo un momento en que yo le dije: mire, vamos a echar el ojo que no haya mucha gente, y en un rincón allí, exactamente viendo a donde se sentaba el César y esa multitud de gente, eran aproximadamente 30,000 personas los que se reunían en el Gran Coliseo. Y yo le dije al hermano: me va a grabar, solamente quiero grabar en vivo unos 2-3 minutos de la historia, cómo es que morían los mártires en este lugar. Y entonces lo agarramos en un lugar, me hago escondidito, yo creíamos que estábamos escondidito allí grabando, y estoy grabando la historia en ese momento, y cada vez que yo hago eso me emociono. Es lo mismo que hago cuando llevo los estudios de peregrino, me emociono dando las conferencias en el lugar. Yo estoy tan emocionado, y en 3 minutos no nos habíamos dado cuenta que en solo 3 minutos ya una cantidad de más de 100 personas se nos había puesto detrás que querían escuchar lo que estaba diciendo, incluyendo los propios guías. Me dejaron que terminar y me dijeron: lo que hiciste es ilegal, pero a la gente le gustó. Así es que no hay problema, me dijo, sigue adelante. Estoy tocando en ese momento lo que vamos a ver. Estoy diciendo que cuando traían a los condenados, a los que iban a morir, a los que iban a ser devorados por las fieras, por los leones,
llenaban el estadio completamente, el Coliseo totalmente lleno, llegaba el César y entonces sacaban a los condenados para morir. Dice la historia que a los leones lo dejaban sin comer por 8 días. Es decir, en 8 días esos leones no comían, de manera que esos leones estaban desesperados, pero desesperados por comer. Esa era la razón por la cual los tenían así sin comer durante 8 días, para que cuando los soltasen saliesen sin misericordia estas bestias a devorar a sus víctimas. Entonces dice que sacaban a los condenados, y cuando sacaban a los condenados, en ese momento estoy grabando, cuando sacaban a los condenados y los condenados a morir se paraban frente a la tarima, que usted lo va a ver en el video, frente a la tarima, frente al César, y observaban con su mirada, ponían su mirada de clemencia, suplicando clemencia al César, y daban algunas palabras de elogio. Algunos dicen que se atrevían a decir, uno de los escritores que es Tertuliano, que era uno, por cierto, del Congreso, uno de los que se sentaba, era miembro del Senado, se le considera hoy como uno de los padres de la iglesia, y dice que una de las cosas que llamaban la atención es que los paganos, cuando venían, quedaban viendo al César con mirada de súplica, y algunos daban palabras: oh César, los que vamos a morir, te suplicamos por la vida. Y entonces el César, cuando le rendían homenaje, adoración hacia él, a lo mejor él les perdonaba la vida. Pero dice Tertuliano que con los cristianos era totalmente diferente. Cuando sacaban a los cristianos no quedaban viendo al César, no miraban con esa mirada como suplicando misericordia al César y adoración al César, sino que los cristianos le volteaban la espalda al César, totalmente la espalda, y comenzaban a mirar hacia arriba y comenzaban a cantar una alabanza directamente a Dios. Eso enfurecía al César porque el César se creía Dios, pero los cristianos le mostraban que él no era Dios y que Dios estaba encima de todos los cielos. Y eso dice Tertuliano, eso impactaba. Y posiblemente, no es que posiblemente, así lo dice él en su historia, es lo que hizo que Tertuliano, uno de los senadores romanos, dijera: ¿quiénes son esta gente que no tienen temor a morir y que aún en medio de la muerte siguen diciendo Maranata, Cristo viene? ¿Quién es ese Cristo que ellos cantan? ¿Quién es ese Cristo a quien ellos le rinden homenaje aún en la muerte? Y es cuando allí Tertuliano se va a convertir a Cristo Jesús. Veamos un momento, ese momento histórico aquí a continuación. Veamos, analicémoslo en este momento. Por favor, preparemos el sonido. Me prepara buen sonido, ¿ok? Ahorita van a leer un poco, vayan leyendo y después sale. Ustedes van a ver a ellos, a los cristianos. Van a ver al Nerón, al César, y van a ver cómo los cristianos le dan la espalda al César. Y van a ver en un momento el demonio del anticristo del César enfurecido en ese momento. Esa es la historia de nuestros cristianos del primer siglo. Mire cómo le dan la espalda al César. Mire atrás al César.
Así fueron los cristianos del primer siglo. Para ellos, convertirse a Cristo significaba morir, perderlo todo, entregarlo todo. Como vimos la imagen de los 12 apóstoles, dice, ellos lo dejaron todo y salieron para nunca regresar. Dieron su vida, entregaron su vida y vivieron para Cristo. Así fue la historia del cristianismo. Y Apocalipsis dice, tal como lo decía Francisco de la Cueva, Apocalipsis nos da una idea de que de la misma manera la iglesia se va a ir en las mismas condiciones. Tal vez no en forma global, pero sí donde comenzó el cristianismo. ¿Y dónde comenzó el cristianismo? En el Medio Oriente, en Israel, en Siria, en Irak, en Turquía, en todas esas zonas donde comenzó, en Libia, en Egipto. Allí comenzó el cristianismo. Interesante las palabras de esos padres. Analicemos esto que voy a leer a continuación. Es parte de lo que se está viviendo en estos últimos años. Difícil es imaginar algo peor que lo que actualmente sucede en Irak y en Siria. Las imágenes que llegan hasta nosotros no pueden sino aterrarnos. A pesar de ello, continuamente van aumentando las atrocidades captadas a través de la cámara y que son difundidas por los propios criminales en internet y las redes sociales con el fin de captar la simpatía de aquellos fieles musulmanes que, siguiendo las directrices del Corán, ven la obligación de cortar el cuello a quienes no siguen al Islam. La crueldad y la barbarie de los islamitas no tiene perdón, y desde aquí sentimos la obligación de comunicar a nuestros hermanos la realidad que nuestros hermanos en la fe están viviendo en el Oriente. Quien escribió esta carta hoy en día es un mártir. La escribió en septiembre del 2014 y es uno de los mártires, uno de los que fue decapitado. Desde el 2014 para acá, cuando las bestias terroristas de ISIS comenzaron a mostrar su crueldad en la televisión, han matado más de 94,000 cristianos. Su especialidad es decapitarlos, tal como está dicho en el Apocalipsis capítulo 6, donde hemos leído. Es por eso que muchos dicen: santo Dios, y esto está pasando frente a nuestras narices. Y todo esto está pasando frente a nosotros. Y todavía la iglesia de los Estados Unidos, y todavía la iglesia mexicana, centroamericana y suramericana no reaccionamos ante lo que estamos viendo. Esto es parte de la historia que estamos viendo. Sigo leyendo las imágenes que son estremecedoras, y por eso advertimos antes de publicarla. No obstante, sentimos que es importante darlas a conocer, para así despertar la conciencia de aquellos hombres de buena voluntad que se sienten conmovidos a reaccionar ante esta barbarie. La palabra del Señor dice en Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. Es que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Imágenes como estas nos han impactado y nos han arrancado lágrimas y nos han tocado hasta lo más profundo del corazón. Tal vez una veía que en lo personal a mí me hizo sacar un grito en el hotel el año pasado, en febrero, en la ciudad de Daytona, en Orlando, Florida. Eran las 11 de la noche cuando llegué al hotel, y mientras estaba al hotel encendí la televisión, y en ese momento estaban dando todavía en vivo esta imagen que estoy mostrando. Esa noche, cuando puse inmediatamente para ver en las redes sociales, porque más o menos lo dejan 1 hora todavía antes que Estados Unidos lo censure y lo quiten directamente, y yo quería ver cuáles habían sido las últimas palabras de estos 21 coptos cristianos que habían sido decapitados. Y yo recuerdo que
que ahí en el hotel pegue un grito fuerte a las 11:30 de la noche también, en ese instante, cuando la están pasando en vivo. En ese momento ponen a un periodista inconverso católico llamado José Levi desde Jerusalén, y desde Atlanta le están en vivo. Le preguntan: José, le dice el periodista de Atlanta, José, dinos por favor, ya lo estamos viendo en las redes sociales, la traducción está en árabe, pero ya tú tienes la traducción. ¿Qué es lo que esos coptos cristianos dijeron en esas últimas palabras? Y en ese momento comienza José Levi a decir, un inconverso, imagínense, un inconverso, comienza José Levi a decir: ¿Quieres que te diga de verdad cuáles fueron las últimas palabras de estos coptos cristianos? Dijo: para comenzar, las bestias de ISIS los agarran en público en las imágenes y le dicen: si ustedes quieren salvar su vida y quieren ver a sus hijos que los están viendo por las redes sociales, solo tienen que negar públicamente a Jesús y convertirse al Islam y salvarán sus vidas. Y en ese momento Levi dijo: ¿y si quieres oír lo que estos 21 coptos dijeron? Y le dice el periodista: sí, José. Y en ese momento él empieza a llorar, pero yo nunca había visto un periodista inconverso llorar, pero llorar a grito. Rompió José Levi a llorar, pero a llorar en público, en grito. Dice: ¿quieres oír las últimas palabras que ellos dijeron? Los 21 coptos cristianos dijeron: oh Jesús, recibe nuestras almas. Y le dice, voltearon hacia ellos, levantaron su rostro y dijeron: no vamos a negar a nuestro Señor Jesús, estamos listos para irnos con ellos. Esos son nuestros mártires, esos son los hombres que en estos últimos años han dado su vida por Jesús. ¿Cómo es tu vida con Cristo? ¿Cuál es tu relación con el Señor? ¿Qué tan profundo aman ustedes a Jesús? Marzo de este año, otra vez los periodistas de CNN nos sacaron lágrimas con ellos. El periodista José Levi entrevistó a uno de los niños, ahora tiene 14 años. Uno de los niños, hijo de uno de estos 21 coptos cristianos. El periodista José Levi le dice al niño, ahora con 14 años, le dice: tú tenías 13 años. Tú y el resto de tus compañeros vieron en las redes sociales desde Egipto cómo sus padres frente a ustedes en la televisión fueron martirizados. Le dice José Levi: los terroristas le dieron chance a ellos de salvarse si negaban a Jesús y encontrarse con ustedes. ¿No sienten ustedes resentimiento de que sus papás prefirieron morir antes que reunirse con ustedes? Y aquel niño de 14 años dijo: si mis padres y nuestros padres hubiesen negado al Señor Jesús, no tenía sentido la vida de ellos. Aunque nos duele, para nosotros es un honor y es un orgullo que nuestros padres hayan muerto testificando a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Y muy pronto nosotros nos iremos con Él. Esos son nuestros mártires. Esos son la familia de nuestros mártires. No guardan resentimiento, no guardan odio. Para ellos es un honor saber que sus padres no fueron cobardes, no los rechazaron, no se fueron de la iglesia por el diácono que no los abrazó. No se fueron de la iglesia porque el pastor esa mañana no venía muy bien y no los abrazó como lo acostumbra. No se fueron. Simplemente porque ese día estaba lloviendo. No son cristianos. Estamos viendo miles de ellos desde 2014 en África, en Mongolia, en la India. Miles de ellos. Tal vez una de las imágenes que más, y en algún momento vimos también la mano de Dios responder,
Tal fue lo del año pasado en Nepal. Este país donde cayó ese terremoto que de 8 millones de habitantes, 4 millones de ellos lo perdieron en su totalidad todo. Pero lo que nadie, ni las noticias, porque no le importaba las noticias, sobre todo porque como aquí en Nueva York vive ese brujo mayor llamado el Dalai Lama, entonces los noticieros y la Casa Blanca quisieron guardar silencio y no sacar la noticia. Nunca la sacaron, que 4 días antes del terremoto de Nepal, allí en Nepal, en la ciudad que quedó el 100% declarada inservible, eso no declaró la noticia, que 4 días antes habían sacado a 125 familias cristianas y las pusieron en la plaza pública y los quemaron en vivo por ser cristianos, y aquellos 125 cristianos murieron testificando de Jesús, y 4 días después vino el terremoto. Eso no lo sacó la noticia de esos mártires. Porque la persecución no solamente está en los islámicos, también está en los budistas, también está en los hinduistas. La persecución es dura en todas partes, en esa parte donde inició el evangelio. Exactamente está pasando como sucedió al comienzo. Allí comenzó la iglesia y comenzó con mártires. Y todo indica que está pasando de la misma manera. Pero sigamos en este momento más hablando sobre esto. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles. La razón que puse este texto poderoso es porque entre los muertos que han habido en Siria, alguien una vez me escribió y me dijo: Bolaine, te prohíbo que mencione a esos católicos que también han decapitado. Te prohíbo, porque ellos no se pueden ir al cielo. Le dije: tenga cuidado con lo que está diciendo, porque toda esa gente, aún esa misma gente, les dieron el chance de rechazar a Jesús allí en el momento de matarlo, y aún ellos ahí delante de Jesús, ellos confesaron a Jesús, y Jesús dice: y el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me niegue, está hablando del martirio, está hablando de ese momento contundente. No importa quién haya sido, no importa qué tan malo seas, si en el mismo instante de tu muerte tú confiesas a Jesús en tu corazón y lo proclamas con tus labios. Porque la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para testimonio, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Jesús dijo: mas el que me confiese delante de los hombres, yo también. ¿Sabe usted lo que significa confesar frente a sus verdugos que están con la guillotina en la mano para cortarle la cabeza? ¿Sabe lo que significa decir eso en ese momento? Cuando le dicen: tienes 2 opciones. Si renuncias públicamente a Jesús, te salva, y si no, te cortamos la cabeza. ¿Sabe lo que significa mantener en ese momento tu convicción? Analicemos un poco más sobre esto. Aunque en este tenemos que acelerar un poquito más. Es muy interesante, porque todos los cristianos del primer siglo en Éfeso, en Grecia, en Siria, en Irak, en África, después unos eran devorados por las fieras, y los que eran ciudadanos romanos y se convertían al cristianismo no eran devorados por las fieras, sino que eran decapitados. Ese fue el primer siglo. ¿No le cree usted que es coincidencia que en este momento, como vamos a ver esta tarde, con señales estremecedoras, como lo que voy a hablar en vivo yo en esta tarde, lo que yo vi hace un mes en vivo? No me lo contaron, yo lo voy a compartir esta tarde en vivo, de cómo yo con mis ojos vi una gringuita pagar
con su propia mano en este momento de cómo todas las profecías se están cumpliendo. ¿No le cree usted que es sumamente sospechoso que todo esto esté pasando? La Biblia habla que habrá una multitud, tanto en todo el Medio Oriente como en el mismo pueblo de Israel, que enfrentará un periodo difícil y duro en los últimos días, y más específicamente con crudeza en la gran tribulación. La gran multitud son los que vienen de la gran tribulación de muchas razas, nacionalidades. La gran multitud, además de alabar a Dios y al Cordero por darle la salvación, glorificarán a Dios por juzgar a Babilonia y proclamarán las bodas del Cordero. Esta multitud de carácter multinacional bien pueden representar el fruto evangelizador de los 144,000 durante el periodo de la gran tribulación de 7 años. En su ira Dios recordará la misericordia. La ropa blanca serían los atuendos de los creyentes que vencieron o de los mártires. Era común que la multitud agitase la palma para celebrar la victoria. Está hablando aquí el nuevo comentario. La iglesia en los días de Juan experimentó la tribulación. Sin embargo, la gran tribulación se predice en Daniel 12:1. Será una intensidad cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Lavado de sus ropas en la sangre del Cordero puede implicar el martirio, pero es más probable que se refiere al perdón de sus pecados gracias a la fe en Cristo y a su sangre derramada. Aunque la gran tribulación, aunque esta expresión aparece en otros contextos, aquí es una referencia de los 7 años del sufrimiento profetizado por Daniel. Debe distinguirse del sufrimiento general que el pueblo del Señor ha experimentado a través de la historia y de la ira o del juicio de Dios sobre todo esto. Esta venganza no se llevará a cabo hasta la parte final de la gran tribulación, cuando el Señor da la orden de ejecutar las 7 copas. Al final aparece el Señor. Cada mártir recibe las vestiduras blancas del vencedor y se le dice que descansen hasta el tiempo señalado por Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, y llegará el momento preciso. Lo que estamos experimentando en este momento son síntomas de esta horrible proximidad, a pesar que todavía no estamos en la gran tribulación. Nuestros hermanos en el Medio Oriente, miles. Voy a hablar con cifras que dan aproximadamente en Estados Unidos. Solo de Siria, 200,000 cristianos han sido forzados, obligados a abandonar totalmente su tierra. 200,000 cristianos perdieron en su totalidad todo en los últimos 2 años. De esos 200,000, más de 50,000 son mártires. Las atrocidades que hemos visto en estos últimos 2 años ha provocado que la organización de soldados norteamericanos cristianos, aunque en mi libro Israel al filo de la profecía explico que en esos días se van a levantar movimientos de resistencia militar, la palabra de Dios advierte que no lo hagan, porque lo que está operando es un espíritu de anticristo y que es apocalíptico y que no se puede detener. Pero me llamó la atención de que lo que estamos viendo, la masacre que estamos viendo, la muerte de tantos cristianos y la forma forzada ha obligado que la organización de militares cristianos de Estados Unidos hayan decidido estarse ofreciendo como voluntarios para ir a unirse a la resistencia de los kurdos cristianos, para pelear con los cristianos desde ese punto de vista desde Turquía, para tratar de defender a más cristianos. Estos cristianos norteamericanos, militares norteamericanos, dicen que ellos no pueden estar viendo sentados como los cristianos están siendo martirizados, mientras que en Estados Unidos los domingos venimos tan campantemente, tan tranquilos y tan exigentes a la iglesia, que estamos hasta con el reloj en mano para obligar al pastor que termine, porque si no yo me levanto y me voy. Estamos viendo masacres en Egipto, en Libia, en África. Aunque lo más horripilante lo estamos viendo en Siria y ahí. Aunque lo que estamos viendo todavía no es la gran tribulación, si lo que estamos viendo es el preludio
Y lo que estamos viendo son espíritus demoníacos sin precedente. Disculpe que tenga que usar esto, pero a finales, en noviembre del año pasado, fui a grabar 5 estudios, los más contundentes que he grabado con ayuda de uno de los jefes de Televisa México. Y uno de ellos que fuimos con las cámaras de ellos a grabar es este estudio que se llama El Monte del Templo, que se lo recomiendo contundentemente para sus jóvenes. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en las universidades de aquí, no nos están diciendo la verdad quiénes son los islámicos. Es más, todo lo contrario, nos están tratando de pintar que el Islam, que estos no tienen nada que ver con el verdadero Islam, que el Islam no es así, pero no es verdad. Y en el estudio ese que lo grabamos y hacemos una mención del Monte del Templo y quién es el que está sentado en el Monte del Templo, hacemos una sencilla declaración. Si es cierto que el Islam no es como lo están defendiendo las universidades, incluyendo aquí en Bronxville, y le están diciendo a nuestros jóvenes que el Islam es una religión pacifista y todo esto. Bueno, si es cierto que el Islam no persigue a los cristianos, entonces ¿por qué en el Monte del Templo, que es donde hago ese estudio, allí en el Monte del Templo, allí en la explanada donde se ve construido el tercer templo, allí donde está esa mezquita de Omar, la cúpula dorada, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros los cristianos y a los judíos no se nos permite mencionar el nombre de Jesús ni el nombre de Jehová? En septiembre pasado fui con un grupo. Entramos con ese grupo de peregrinos que dio lugar a este estudio, y allí cuando entrábamos con nuestro guía, que es el segundo rabino de la sinagoga de Galilea, cuando entramos él nos dio a todos instrucciones: por favor, nadie, si ve a alguien que viene asimiladamente acercándose a nosotros, un palestino que viene para ver si nosotros pronunciamos el nombre de Jesús o de Jehová y hacer un escándalo y lincharnos de aquí, no. Si van a orar y todo, háganlo en silencio y estemos vigilando que no se nos acerque un musulmán. ¿Cómo es posible que en el lugar más sagrado de los judíos, el lugar más sagrado de los cristianos, no se nos permite mencionar el nombre de Jesús, ni se nos permite mencionar el nombre de Jehová? ¿Por qué? Porque en el estudio lo estoy mostrando, en esa cúpula dorada, ¿quién está sentado ahí? Porque allá hay un mosaico que por primera vez me atreví a sacarlo. ¿Y cómo coincide con la profecía del profeta Isaías? Cuando dice que en el monte del testimonio se sentará y allí será adorado como Dios mismo. Está hablando del mismísimo Satanás, el diablo. Es muy importante que sepamos, porque ese espíritu se está regando. Y si usted no quiere creer, entonces mire el susto de los europeos. Los alemanes están aterrados porque tienen 4 millones de musulmanes. Los franceses están espantados porque tienen 7 millones de musulmanes. Los ingleses están aterrorizados porque tienen 4 millones y medio de musulmanes. Los españoles están aterrorizados y espantados. Un espíritu de conquista entre ellos se está desatando sin envergadura. En otras palabras, si lo que estamos viendo es solamente el inicio, entonces Cristo viene muy pronto. Pero yo quiero ir en esta parte final con esto. Tal vez estas fueron las imágenes que más nos tocó, que más nos impactó. Septiembre del 2014. Estas imágenes nos arrancaron lágrimas, nos arrancaron gritos. Agarran estos 200 cristianos, algunos de ellos los crucificaron, pero el que más nos impactó fue este padre cristiano sirio con toda su familia. Primeramente lo crucificaron para obligarlo a que renunciara públicamente de Jesús. Finalmente, cuando lo bajan y hacen que agache su cabeza para cortársela, le dicen en árabe, le dicen los musulmanes, los de ISIS: todavía tienes chance de salvarte si tan solo renuncias públicamente a tu fe en ese Jesús, le dicen ellos.
Y entonces se salvarás a tu niño y te conviertes al Islam. Y el padre agacha su cabeza, su cabeza agachada, levanta su cabeza y le dice a sus hijos y a su esposa: no vamos a renunciar a Jesús. Y se lanzan sobre ellos y le cortan la cabeza. Siguen con la esposa, siguen con los niños, hasta llegar al niño de 8 años. Y tengo una imagen cuando saqué esto, donde al niño le están tirando la cabecita de su hermanita a los pies al niño. Y cuando se ve que se endemoniaron ellos, porque ellos nunca jamás esperaron la respuesta de ese niño en vivo en la televisión. Cuando ellos le dicen al niño: si tú renuncias a la fe de tu padre y te conviertes en un niño yihadista, y le enseñan a todos los niños musulmanes con rifle, y te conviertes en un niño yihadista, le dijo, te salvarás. Y aquel niño de 8 años declara en una forma contundente, no dudo que bajo el poder del Espíritu Santo, el niño declara y dice: no voy a renunciar a la fe de mi padre. Y se lanzan con furia ellos cuando el niño responde de eso, y se lanzan para matar a ese niño. Y ahí dice la mismo CNN, dijo que ese fue lo que hizo que la Casa Blanca derramase la última gota, y que la Casa Blanca ese día se estremeció con ese niño de solo 8 años. Es el mártir más joven de los últimos 2 años. Con solo 8 años ese niño murió testificando al Rey de Reyes, Señor de los señores. No tuvo miedo a seguir a sus padres y seguir a Jesús. ¿Hablas con tus hijos? ¿Dialogas con tus hijos de Dios? ¿Aman tus hijos a Jesús como tú amas a Jesús? ¿Saben ustedes que una de las cosas más lindas de ser cristiano en el Medio Oriente es que en el Medio Oriente convertirse significa muerte? Y por eso, cuando una familia se convierte a Cristo en el Medio Oriente, sus padres entregan de corazón a corazón a sus hijos a Cristo, para que sus hijos estén fortalecidos en Cristo. Solo déjeme poner este video. Vamos a prepararnos en este momento para orar. Esta imagen que está viendo fue en junio del año pasado, apenas hace un año. Eran 300, la congregación entera. Él era el pastor. Los obligaron a vestirse de negro a todos. Le pidieron al pastor que renunciara a Jesús para que todos sus feligreses se salvaran. Él volteó a ver a todos sus feligreses y él dijo: no vamos a renunciar a Jesús. Los últimos sucedieron la semana pasada, porque salió en las redes. Eran estos 5 prisioneros cristianos que les colgaron bombas en sus cuerpos. Me impactó la mirada de ellos, los 5 así. En ningún momento, solo me acordé del video que vimos, que dice que no clamaban por misericordia al César, no se humillaban ante el César. Los 5, y usted lo vio, no sé si ustedes lo vieron, los 5 estaban con una mirada impresionante. Cuando los de ISIS le están poniendo la bomba aquí en el cuello, ninguno de ellos estaba llorando ni suplicando por su vida. Los 5 prisioneros cristianos estaban impresionantes. Solo así entiende uno. Cuando el apóstol San Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo
mas el morir es ganancia. Veamos este video, por favor. Veamos este video. For the last year, I've been hearing about the persecution of the pastors and the missionaries and just the Christians in general in India, in the Orissa area. And my heart's been stirred toward it. But just recently I saw a video of some of the persecution, and I just wasn't ready for it. I thought I understood what was going on over there, and then I saw the video, and I wanted to throw up when I was done watching it. It caused me to question everything in my life. I mean, literally everything. Everything about me, everything about church. I mean, when I saw these men of God literally being beaten, I've never seen someone being beaten to death. I've never seen people getting mobbed and literally, I'm not sure that I've even seen death in a violent manner. And when it's the real thing, it just makes you sick. You knew it was going on, but to see it, I can't explain it. It made me really sick to think of people that may lift me up because I have a gift of communication, or some other Christian who has an ability to sing or play an instrument, and how we lift these people up as our heroes or great writers, or when these are the ones that their lives look like Christ. And see, when we make a popular author or speaker our hero, then it's easy to go, oh yeah, I want to become like him. But then when we look at these martyrs and these people who really have died for the gospel, if we lift them up to be heroes, we have to constantly ask ourselves the question, do I want to be that? When I talk to the people in India that are going through it, they're not asking for money, they're just asking that we remember them, that we would pray for them, because they're saying many people are converting out of Christianity out of fear, because people are saying, look, if you get out of Christianity, we won't do this to you. And so people are scared, and so they're saying, would you just pray for us for courage? And I don't know what emotions go through your mind when you see some of these images, but what they're asking for is, would you channel that toward prayer for us? I mean, you've listened to me speak for 3 or 4 minutes. Could you spend the next 3 or 4 minutes praying for our brothers and sisters in India? Seriously praying for them. Ellos no piden oración para comprar su Mercedes-Benz. Ellos no piden oración para sus comodidades. Ellos solo piden que nos acordemos de ellos en nuestras oraciones. Miles de ellos en este momento en campamentos de refugiados en Turquía. 250,000 dicen las estadísticas de ACNUR, solo cristianos kurdos. Muchos son niños que sus padres fueron mártires. Y a veces nosotros venimos constantemente a la iglesia para cuestionar el mensaje del pastor, para cuestionar el comportamiento tal vez de los diáconos.
¿No cree usted que deberíamos de aprovechar en estos días difíciles que estamos viviendo, de traer toda la familia y regocijarnos en lo más profundo con el Señor? ¿Y por qué no acordarse un momento de nuestros hermanos en África, en Siria, en Egipto, en Libia, en Irak? Recientemente en mayo pasado estuve con un grupo, de los grupos que llevo cada año de estudio y de peregrinación. Estuvimos en las 7 iglesias en Turquía y fuimos hasta la isla de Pasmo, porque Juan, aunque no fue uno de los mártires, le tocó vivir la persecución del exilio a sus 95 años de edad. Estuvimos en Éfeso y estuvimos pisando la iglesia donde dicen los historiadores que Juan públicamente se negó a adorar al César, a Domiciano, y que de allí lo agarraron a la fuerza y lo montaron en una barca. Así como está de pie, de corazón a corazón vamos a ver esto. Dígale esta mañana: Señor, ¿tú crees que yo estoy cumpliendo contigo? ¿Puedes ayudarme en esta mañana? Si hay algún joven o alguna jovencita, algún señor o alguna señora que ha venido esta mañana, pero que todavía no es salvo, pero que esta mañana quisiera pedir perdón al Señor, entonces yo le voy a pedir allí donde está de pie, a usted joven, a usted jovencita, a usted señora, a usted señor, no me importa que seas católico, pero si todavía no estás seguro de ser salvo, yo te invito a que repitas conmigo en silencio, allí donde estás de pie, la siguiente oración de perdón y de salvación. A ver, repitan conmigo solo los que no son salvos. Digan así: Señor Jesús. A ver, repítalo desde el más joven hasta el más adulto. Repítalo: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo, dígalo así, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: acepto esta mañana el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón nada más, solo los que están repitiendo esta oración, si lo están haciendo, repitan 3 veces conmigo esta palabra, 3 veces. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús.